Veamos a hablar de cómo funciona un reactor nuclear a día de hoy. Lo primero, o sea, ¿cómo es el núcleo? Incluso físicamente, ¿no? O sea, ¿dónde está? ¿Dónde está colocado? ¿Está en un sitio bajo? ¿Cómo funciona? Vale, el núcleo está dentro de lo que llamamos la vasija del reactor. Tenemos una vasija que tiene forma de cápsula. Imagínate una cápsula cilíndrica que tiene un hemisferio por arriba y otro por abajo. La típica capsulita de pastillas que nos tomamos, que es un cilindro y que tiene acaba en cúpula por arriba y por abajo, ¿no? Vale. Así tiene, es como una enorme olla a presión. ¿Cómo sería de grande? Pues 12 metros de altura y 4 de diámetro. Vale. No es extremadamente grande. No, pero es muy grande, pero claro. es un buen bicho. No te la podrías tragar esta pastilla, ¿eh? Esta sería complicado. Se necesitará mucha agua para tragarla. Dentro lo que tienes es una parte que es lo que llamamos en sí el núcleo. Esto es la vasija del reactor, ¿vale? Sí. Pero dentro lo que tenemos es el núcleo. El núcleo en realidad es el combustible. El combustible son una serie de elementos. En el caso de la central nuclear ASCO, y es uno de los más habituales, son 157 elementos combustibles que son de la siguiente forma. Tienen base cuadrada de un palmo por un palmo, aproximadamente 20 centímetros por 20 centímetros, y 4 metros de altura. Tienen una tobera o una plataforma superior y una inferior para darle rigidez estructural y unos tubos guía dentro también para darle rigidez estructural. Y el combustible está dentro de unas varillas que tienen un diámetro más o menos de 1 centímetro aproximadamente, que tienen esos 4 metros de altura. Vale. Hay una matriz de 17 por 17 varillas, ¿vale? 17 por 17 y 4 metros de altura. Y todo dentro, claro, 17 y 17. Eso es un elemento combustible. ¿Son líquidos los combustibles? No. ¿Dentro de la varilla? No. Lo que tiene son pastillas de óxido de uranio. Es una pastilla cerámica. Es del tamaño de la goma de borrar de un lápiz, más o menos. Sí. Y tienes, pues en 4 metros, pues imagínate. Pues, todo lleno. Todo lleno. De esas pastillas, que es un material cerámico. Este no es combustible de líquido. No, es un sólido cerámico. ¿Vale? Por eso cuando hay un accidente de fusión del núcleo es que se funde ese material y se convierte en líquido. Y llega a fundirse lo exterior también todo. Claro, ¿no? claro, alcanza temperaturas de más de 1000 grados y se funde el material estructural y todo, ¿no? Pero en funcionamiento normal, el combustible, la parte interior está a unos 700 grados, la parte exterior de la pastilla está a unos 400 y el agua está a unos 300 y pico, 330 aproximadamente. ¿Y eso cómo interacciona? ¿Interaccionan esas capsulitas una con la otra? Esas pastillas están ahí dentro. Y dentro lo que está es el óxido de uranio, ¿vale? En una proporción, en un enriquecimiento, que hablábamos antes de él, en torno al 4 o 5% en nuestros reactores. Fíjate que estamos lejísimos del 90% para ser una bomba atómica, ¿vale? Es decir, aunque hiciéramos barbaridades, nunca conseguiríamos que explotara como una bomba atómica. De hecho, en las centrales nucleares no hay ningún mecanismo de seguridad para evitar una explosión nuclear, porque no hace falta. Porque no va a explotar, ¿vale? Hay mecanismos para evitar fugas, para evitar calentamientos, pero no explosiones nucleares, ¿vale? Esas son las pastillas. Y dentro de esas pastillas es donde se producen las fisiones. Pero claro, cuando se produce una fisión, esos neutrones salen liberados y pasan a través del agua, porque como hay varillas, hay agua entre las varillas. Y entonces se va a la varilla de enfrente, pero por en medio pasa por el agua. Se escapan de esas pastillitas. Exactamente. Y va colisionando con otros, con las moléculas del agua, los neutrones van reduciendo velocidad y cuando ya ha reducido suficiente velocidad, cuando atraviesan otra pastilla, se encuentran con otro núcleo de uranio 235 y lo fisionan. Eso es una reacción en cadena. ¿Cómo controlamos esa reactividad? Claro, eso es interesante. ¿Cómo se frena que esto no sea un crescendo total hasta que pete? Muy bien. Pues el agua no es agua pura, es agua desmineralizada, ¿vale? No tiene minerales, es agua ultra pura, pero tiene un aditivo que se llama ácido bórico, ¿vale? El boro tiene la particularidad de que es un gran captador de neutrones. Es decir, él capta un neutrón y se lo queda. Y se convierte en otro elemento de la tabla periódica que no es radiactivo, no supone ningún problema. Pero, ¿cómo controlas la potencia del reactor? Pues lo que haces es tener una concentración determinada de ácido bórico en el agua, ¿vale? Cuando el reactor es nuevo, es decir, cuando has cargado el combustible nuevo, tú tienes aquí la energía acumulada para funcionar durante 1 año y medio, ¿vale? Porque no le estás metiendo combustible constantemente. Haces una carga y estás un año y medio funcionando las 24 horas del día, 365 días al año. ¿Cómo conseguimos liberar esa energía? Pues lo que hacemos es tener mucho ácido bórico en la concentración en el primario, en el circuito de refrigeración,
y entonces tenemos muy controlada la reacción en cadena. ¿Qué hacemos? Cada día vamos bajando la concentración de ácido bórico. Partimos de unos 1.500, 1.600 partes por millón y al final no tenemos prácticamente ácido bórico. Es decir, tenemos un freno enorme y le vamos quitando freno cada día. Porque al principio ahí habría mucha potencia claro. y luego se va perdiendo al cabo de los meses y por eso podéis reducir el ácido bórico. Claro, vas teniendo menos uranio, claro. pues vas quitando el ácido bórico para que absorba menos neutrones claro. y el reactor siempre esté funcionando al 100%. La ecuación que al final siempre dé el mismo número. Y luego tenemos otra forma de parar, que es una parada de emergencia, que es que tenemos unas barras de control. Dentro de esos 157 elementos hay 48 que tienen dentro unas barras de control, que son unas varillas que se insertan dentro del combustible, entre las otras varillas. Esas varillas son muy absorbentes de neutrones. Es una aleación de plata, de indio y de galio. Esas son las barras de control, que también en Chernóbil también se habla de ellas. Sí, se habla de ellos, ¿no? Vale. Nuestras barras de control son una maravilla. Son capaces de detener la reacción en cadena en menos de 3 segundos. Aunque se esté descontrolando la cosa. Sí. De hecho, hay más de 20 causas por las que actuarían automáticamente. También pueden actuar manualmente. El operador puede actuar en la parada automática del reactor. Pero hay más de 20 causas automáticas por las que un reactor se para y tarda eso, menos de 3 segundos en detenerse la reacción en cadena. Se insertan por gravedad, es decir, no necesitas alimentación eléctrica, caen y tardan ese tiempo en recorrer los 4 metros. 3 segundos aproximadamente. Claro, una cosa que cayera este techo en ese tiempo cae perfectamente, ¿no? Y se detiene la reacción en cadena porque son muy absorbentes de neutrones. ¿A qué distancia estáis vosotros del reactor? A unos... mira, el edificio de contención tiene 40 metros de diámetro y el reactor está en el centro, por lo tanto 20, pues unos 30, 35 metros de distancia estoy mi despacho está a unos 30, 25, 40 metros de distancia del núcleo del reactor. ¿A qué distancia del núcleo tendríais un problema físico? Cuando está funcionando el reactor... Sí, en funcionamiento. El problema de cuando está funcionando el reactor es que una de las emisiones que tiene son neutrones que se fugan. Porque los neutrones que te digo salen con muchísima velocidad, el agua los modera, otros los absorbe el boro, el ácido bórico que te he comentado, pero otros se fugan. Porque, o sea, algunos no puede todo controlarse. Claro, unos se fugan y se fugan y ¿hacia dónde van? Pues hacia lo que tienen alrededor, que es hormigón esencialmente. Entonces, si tú estuvieras cerca de ellos, recibirías una dosis peligrosa. ¿Vale? No que te mataría en el momento, ni siquiera te mataría en días, pero sí podría aumentarte la probabilidad de tener un cáncer. ¿Estás hablando que a 5 o 10 metros de estar, por ejemplo, del núcleo? Cuando el reactor está funcionando a 100% potencia, no se puede estar. Entonces, cuando hay que hacer una intervención, un mantenimiento en el reactor, cuando está en funcionamiento, primero se mira en la zona en la que se tiene que trabajar y si es una zona en la que va a haber una dosis peligrosa, se para directamente. Y si se para, ya no hay esa reacción. Claro. Ya no tienes esa neutrónica, es decir, ya has absorbido todos los neutrones y ya no hay reacciones de fisión y por tanto no se emiten neutrones. En ese caso, que se tiene que hacer algún mantenimiento o algo en concreto que se tiene que ir cerca, ¿hay algún tipo de traje especial o es lo que decías antes de algodón y no hay nada más? Depende del trabajo en sí. A veces utilizamos mantas de plomo, que son una especie de mantas como no son de telas o plastificadas, pero dentro lleva placas de plomo dentro para hacer de blindaje, ¿no? Entonces, si hace falta, pues se pone una pantalla en ese sentido para trabajar. Pero hay cosas que se hacen, por ejemplo, con robots para acceder a determinadas zonas o determinados trabajos y en caso de que sea necesario, pues eso, se pone el blindaje, ¿no? Pero siempre todo esto es con ese límite de dosis que te he comentado. Realmente yo no conozco a nadie que haya alcanzado los 10 milisievert, esos que te decía de límite administrativo propio. No conozco a nadie que los haya alcanzado nunca en mi central. Es decir, que son siempre dosis muy bajas. ¿Cuántas medidas de seguridad tiene una central nuclear? Innumerables. Mira, cuando se diseña una central nuclear se establece unos criterios base de diseño y esos criterios de diseño se basan en, vamos a pensar qué es lo peor que nos puede pasar, ¿vale? Se nos vaya la alimentación eléctrica exterior, ¿vale? Otra es que el circuito que refrigera el reactor hay una rotura y se vaya todo el agua y entonces no podamos refrigerar el reactor. Miramos diferentes tipos de accidentes y entonces para cada tipo de accidente se establece una serie de medidas de seguridad. Y esas medidas de seguridad nunca son individuales, siempre son como mínimo duplicadas y a veces triplicadas y a veces cuadruplicadas. Es decir, si yo tengo un sistema que sirve para meter agua en caso de que se pierda, se rompa la tubería, pues no voy a tener un sistema, voy a tener 2.
Y además no se van a alimentar con un generador diésel, los dos, sino cada uno con el suyo, independientes. Porque si me fallara uno, tendría siempre el otro, ¿no? Y así con todos los sistemas de seguridad. Eso es, es una base, se llama criterios base de diseño, accidentes base de diseño, y todos los sistemas de seguridad se diseñan precisamente para eso. Una de las cosas que más hacemos en las centrales nucleares es probar los sistemas de seguridad. O sea, es uno de los trabajos diarios que tenemos. Probar que funcionan perfectamente, que están en perfecto estado, que arrancan en el tiempo que está previsto, y si no cumplen con esos requisitos, tenemos un libro que nos dice cuánto tiempo podemos estar para poder repararlos. Si no, tenemos que parar la central. Hay equipos que en 1 hora nos hacen parar. Otros que nos permiten estar 72 horas, por ejemplo, que son 3 días, ¿no? Depende un poco de la importancia que tenga el equipo.